esto no vaya a ser compensado. Yo creo que ahí hay como una preocupación súper latente, porque el futuro también es ahora y somos una población que está envejeciendo muy rápido. Ayer hablábamos con un economista, hoy día no tienes trabajo de repente a los 50 años, o sea, excesivamente joven como para no tener ingresos. Entonces yo pensaba en esa preocupación, en cómo recuperar esos fondos. Claro, yo creo que aquí hay que ver todas las aristas, ¿cierto? Hacer un análisis completo. En primer lugar, esta situación es una situación límite. Esta idea del retiro de fondos surgió a partir de que no hay apoyos para los hogares. Por tanto, no pueden decir de que esto es populista, todos esos conceptos que están mal utilizados. Demagogia sería la palabra correcta. Pero la discusión venía de antes, ¿compartes conmigo? Pero venía de antes en un sentido distinto, en un sentido, ¿cierto?, de las emergencias, ¿no? Las emergencias, el problema es que ahora muchos hogares están en emergencia. Antes era temas puntuales, un caso de salud catastrófica, una situación puntual de alguien que sabía que a lo mejor estaba desahuciado para los próximos años, que mejor esa plata utilizarla en otras cosas. Se está discutiendo en las Cortes eso. Pero nuevamente vamos a la base, nuevamente vamos a lo simple, al sentido común. Y la pregunta es la siguiente: ¿por qué en Chile existe un sistema de pensiones extraño, ¿no? Nosotros hemos hecho un análisis de 180 sistemas de pensiones en el mundo, el Banco Mundial nos proporciona esa información, y el sistema chileno es extraño. Sustituyó en su pilar de contribución, contributivo, toda la seguridad social, ¿no? La sustituyó completamente en los 80. ¿Por qué las personas se tienen que adaptar a las AFP y no es que el sistema de pensiones que construyamos democráticamente se adapte a la realidad laboral y económica de los ciudadanos de un país, más allá de las posiciones que tengamos, que son legítimas? Esas son las preguntas que deberíamos partir haciéndonos. Después de eso, decimos, un sistema de cuentas individuales es imposible que pueda construir buenas pensiones. Es muy enredado explicar cómo se calculan las pensiones, nosotros siempre lo ponemos a disposición. ¿Tienes una pizarra si quieres poner algunos puntos ahí? No sé, sí, que nos puede ayudar a entender. Sí. Porque te lo agradeceríamos. Para los que no entendemos mucho de economía, claro, uno cree en la palabra de ustedes y además que escucha versiones encontradas, ¿cierto? Hay algunos que dicen, no, tus pensiones no se van a afectar o se van a afectar en un porcentaje muy mínimo, y hay otros economistas que plantean que se van a afectar sustantivamente y además se va a afectar el mercado financiero, lo que va a producir que tus pensiones sean todavía peores. Lo estamos viendo a todo esto con los es. indicadores económicos. Claro, entonces lo primero es que discutamos sobre el sistema de pensiones. No podemos seguir sometiendo a las personas a los caprichos del sector financiero, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo primero que hay que decir es que hoy día las AFP administran 250.000 millones. un 80% del PIB de Chile, de la economía de Chile. 80% son los recursos que administran las AFP. Esto lo voy a poner, esto equivale, ¿no?, a 200 pero lo tienen en acciones. mil millones de dólares. Es un poco más. 204.000 cerró en junio, ¿no? Pero para ponerlo sencillo, para que no nos perdamos, porque esto es 81%, pero para ponerlo sencillo. Entonces, de esa plata, para que veamos tanto el impacto en las pensiones como en los impactos financieros, de esta plata, un 55% está invertido... Ponte más allá para que te vea la gente, no te estaba viendo. ¿Por acá? Ahí. Ahí para que como te, de ladito, ahí que te eso, perfecto. Ya, Que muy bien, Muchas Rodolfo. gracias. Queríamos sin ti. 85% está invertido en Chile, en empresas, en títulos del Estado, también compra bonos del Estado, que harta plata, 40.000 millones de dólares, en bonos y acciones de empresas, en bancos, etc. Y un 45% de los recursos está invertido en el extranjero. Ya, eso es el primer panorama, para que dimensionemos también lo que significa en términos de poder, ¿no? De cantidad de dinero. De cantidad de dinero involucrada. Es que Y de cantidad de dinero del retiro del 10%, impresionante. que también es relevante. Vamos al otro lado, las pensiones. Entonces, también ya parece extraño, ¿cómo es posible que tengamos 200.000 millones de dólares, que son el esfuerzo de trabajadores y trabajadoras, y el 50% de las pensiones en Chile, el 50% de las pensiones de vejez, son menores a 150.000 pesos? Las autofinanciadas. Y con el apoyo del Estado, el Estado hace que este porcentaje llegue aproximadamente a 200.000 pesos. Nosotros siempre nos gustan los números exactos, 202.000 pesos, pero para que quede un poquito más ilustrativo. O sea, primera pregunta, esta realidad, ¿cómo tanta riqueza coexiste con tanta pobreza? Inmediatamente la culpa de las personas, cotizan poco, tienen lagunas, ganan poco. Eso no es correcto, ¿no? Efectivamente son bajos los salarios, la gente no está cotizando lo suficiente,
pero cada año a las AFP ingresan 10.000 millones de dólares en cotizaciones de los trabajadores y las comisiones que se pagan, y las AFP pagan 4.700 millones de dólares en pensiones. Por tanto, si tuviéramos un sistema distinto, responsable, que enfrentara el cambio demográfico con una reserva técnica, un colchón, se podrían pagar mucho mejores pensiones. Eso para que lo tengamos en cuenta desde mañana, que hay que discutir un sistema de pensiones. ¿Cuál es el impacto del retiro? Solo ocupando el total de esos 10.000 que tú hablas, podríamos duplicar todas las pensiones. Claro, pero mi recomendación es que no hay que ocupar el total, porque en el fondo hay que pensar en el futuro, en los cambios demográficos. Fernando. Pero así todo podrías mejorar las pensiones ostensiblemente, no 1 millón de pesos, porque esa no es la realidad de la población ¿Y chilena. cuál es esa pero sí medida? es 400. ¿Limitando las ganancias de las AFP? No, porque en el fondo está claro que las ganancias de la AFP son sobrenormales, la rentabilidad sobre lo que invierte la AFP promedio en los últimos 20 años de 22%. ¿Qué significa eso? La banca tiene un 15% de rentabilidad, la AFP 22%. Pero aunque las ganancias son muchas, el año pasado las ganancias fueron 650 millones de dólares, si tú distribuyeras las ganancias entre todos los afiliados, queda poca plata. Aumentaría muy poco la pensión. Esa no es la discusión. La discusión es que tenemos que tener un sistema de seguridad social, como lo tiene el 97% de los países del mundo, ¿no? Donde tenemos un piso universal garantizado, una pensión de subsistencia, después viene el seguro público y después de manera complementaria, según la OIT, pueden existir pilares privados. Eso lo decide cada país, su discusión política. Pero acá lo que debería ser complementario es el piso. Y la pregunta entonces, profesor, son dos. Sí. ¿Cómo se financia y quién lo maneja? ¿Cómo se financia? Usualmente sería con tributos extra, porque hay dos sistemas. Uno, cuando hay una población joven, muy amplia, Sí. paga sus impuestos para mantener a sus viejos. Pero cuando la pirámide se invierte, que es lo que le ocurrió a Chile ya, que tienes cada día gente mayor, hay poca gente para trabajar y mucha gente para jubilar, y la única forma es o subes impuestos o traes inmigrantes, que es lo que ocurrió también en Europa. Esa es una. Sí. Y la dos, que ahí yo te digo cuál es mi posición al tiro, yo por ningún motivo que la maneje el Estado tradicional chileno con cuoteos políticos. O sea, yo no le voy a pasar 200.000 millones de dólares al partido X, Y y Z para que financie su estructura con puro... Salvo que me propongan una cosa distinta, que ya Chile lo hizo desde el año 80. Un banco central autónomo, altamente tecnificado y con absoluto control desde el punto de vista político. Si a mí me ofrecen eso, yo estoy dispuesto a hablarlo. Pero no entregarle a los partidos políticos la jubilación de los chilenos. Pero ¿valdría que fuera estatal e independiente? Si me hablan de algo parecido al Banco Central, estoy dispuesto a conversarlo. Es un organismo perfectamente que puede administrar los fondos de pensiones, pero ahí yo creo que solamente, no digo que lo esté haciendo, pero lo he escuchado mucho, esta caricatura de los sistemas de reparto, seguridad social, ¿no? Porque si Japón, que tiene una sociedad completamente envejecida a esta altura, tiene un sistema de reparto y tiene excedente, ¿por qué Chile no lo puede tener? Entonces, efectivamente, cuando hablamos de que este sea un sistema público, inmediatamente decimos los políticos se van a robar la plata, eso significa que tú mismo dirías que podrías robarte la plata si fuera en el gobierno, ¿cierto? Pero No tiene mira, sentido. Chile Recortes, Codelco, ENAP, donde hay una empresa pública, y eso es un hecho de la causa. Por eso el Estado tiene que ser cada día más tecnificado y evitar que los políticos controlen los cargos públicos. Absolutamente. Yo creo que los propios trabajadores y trabajadoras necesitan fiscalizar dónde están sus dineros. duda. Y yo estoy de acuerdo que el organismo tiene que ser un organismo que dé fiel confianza de que se van a administrar bien los dineros. Eso se puede hacer, ¿no? Eso no hay ningún problema en discutirlo. Ahora el impacto en pensiones y en los mercados financieros. Si se retira el 10% de los fondos, ¿no? Hay distintas propuestas, ¿no? Pero la propuesta que en estos momentos En se está dos discutiendo cuotas. es que hay un mínimo. Sí, y en 2 cuotas, ¿cierto? Porque también es Exactamente. distinto que se retire todo de una vez. Así es, A en que 2 sea en cuotas. cuota. Un mínimo de 35 UF, Un que millón en a plata son 1 millón de pesos. Sí. 1 millón. Y un máximo de 150 UF, que en plata aproximadamente son 4.300.000 pesos. Eso está discutiéndose actualmente, ¿no? El retiro sería en 2 cuotas, 50% 10 días después que la persona solicita el retiro, cuando esto sea ley, si es que es ley, yo veo que es muy difícil que sea ley por lo que se está discutiendo, y un 50% restante 30 días después del primer retiro. Sí. Esa sería la magnitud. ¿Cuánto caerían las pensiones con esto? ¿No? Nosotros hicimos un video, es público. ¿Cuánto se empobrecerían las pensiones? Exactamente, es público, los pueden revisar, tan como se hicieron los cálculos, pero en promedio, dado que las pensiones son muy bajas, es que las pensiones bajarían con este retiro aproximadamente, disminuyen entre 2.000 pesos al mes y
dado que consideremos que el mínimo significa que algunas personas van a sacar más del 10%. Alguien que tiene 10 millones, un 10% representa 100.000 y por tanto sube el mínimo y saca toda su plata. Podría hacerlo así. Entonces, aproximadamente entre 2.000 y 22.000 hay 3 pesos. millones de personas que tienen 1 millón ahorrado. Hay que un podrían 27%, sacarlo un 27% completo, de los afiliados tienen menos de 1 millón Ya, actuales. Marco, pero entre 2.000 y 22.000 22.000 hay una diferencia grande sobre qué monto de pensión. En general, por ejemplo, nosotros calculamos con distintos montos. Una pensión de 200.000 pesos. Ya. Una pensión de 200.000 pesos, si yo estoy lejos de jubilar, si tengo 30 años, el impacto es aproximadamente 2.000 pesos. Con este mínimo va a subir a 8.000, 9.000 pesos. ¿Ya? Si yo estoy cerca de jubilar, tengo 60 años y soy hombre, 55 que soy mujer, dado que tengo menos tiempo para recuperar, Claro, el tu impacto va a pérdida ser mayor. Ya. Siempre y cuando no haya reintegro. Este es el peor de los escenarios. Claro. Sin reintegro Siempre de la plata. cuando no se devuelva esa plata. Exactamente. Sin Déjame reintegro. interrumpirte ahí solo un momentito, porque eso es cómo se va a afectar la pensión al futuro. Sí. Estuvimos conversando con la alcaldesa Matei durante la semana, que planteó otro punto del que al menos yo he escuchado un poco hablar, que tiene que ver con la plata que le va a llegar efectivamente a la persona que hace su retiro. Es decir, ella postulaba que si yo tengo la posibilidad de sacar 1 millón de pesos, que equivale a mi 10%, o bueno, que en realidad que es el mínimo que yo puedo... Ok, saco ese 1 millón de pesos, ¿me va a llegar o no ese 1 millón de pesos a mi bolsillo? ¿O me va a si llegar me llega, menos? ¿qué pasa con el resto? Exactamente. Sí. Exactamente. Ahí he escuchado, es como que fuese una campaña del terror de alguna manera. Pero hoy día uno revisa el Mercurio Inversiones y los analistas financieros están poniendo paños fríos, ¿no? Uno revisa y dice, hay distintas opiniones. Pero ¿por qué qué? eso es una opinión? ¿Por qué no es una realidad? Claro, ¿Un sí o un no? sí. ¿A usted le llega o no le esto llega? es muy ¿Se afecta o importante. no? La economía es una ciencia social. Pero la economía va a la baja ahora, Marco. Claro, pero lo que podemos decir es que la economía se mueve de acuerdo a ciertas incertidumbres. expectativas a las también. expectativas, y por tanto nadie puede decir exactamente va a ocurrir esto. Pero ¿qué O sea, sabemos el hoy día? Que la economía se está derrumbando. Exacto, pero la economía hoy día está obedeciendo a un problema puntual. Los mercados financieros reaccionan a corto plazo, a mediano plazo y a la largo bolsa plazo. ya reaccionó en nuestro país Pero a corto Exacto. plazo. a propósito de... A corto plazo probablemente, pero a propósito del anuncio de la ley que no se ha aprobado, digamos. Sin duda, siempre los mercados financieros reaccionan rápido porque Sí. dicen esto me puede afectar. Pero lo importante es lo que suceda porque las pensiones es un tema del futuro. Lo importante es lo que suceda a mediano y largo plazo. Ya, pero Y te las tengo un proyecciones, titular acá que tú también estás hablándonos del mercurio, Marco. Dice, la OCDE, la OCDE, alerta que el retiro del 10% de las AFP va a profundizar el problema de las bajas pensiones. No explicita el cálculo. No explicita el cálculo, pero dice, Exactamente. si Chile ya tenía una dificultad previsional a largo plazo, afirma la institución, obviamente mañana tendrá un problema mayor. No estoy